Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al segundo y último capítulo del libro del profeta Ageo, en una situación histórica particular donde los judíos que habían regresado en el exilio comenzaron la construcción del templo. Al principio desistieron de la construcción, Dios hizo una reprensión, hizo un llamado, la gente escuchó, tenía el corazón dispuesto a escuchar y tenía a dos líderes que, aunque imperfectos, Zorobabel y Josué, eran hombres que estaban dispuestos a hacer la voluntad del Señor, pero necesitaban ese empuje que les dijera hay que hacer las cosas. Y sabes, en la actualidad no es muy diferente. Hoy quizás vemos apatía en algunas personas. En algunas de nuestras congregaciones sentimos que son pocos los que hacen o prestan el servicio al Señor de manera desinteresada. Pero quizás una motivación, quizás un impulso, quizás un llamado, una exhortación haga despertar a muchas personas. Hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo en la tierra. Somos la bendición del Señor cuando nos dejamos guiar por el Espíritu. Tenemos un santuario en el cielo, donde Cristo ministra y es nuestro sumo sacerdote. Ya no existe templo en Jerusalén, porque todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. De hecho, el templo de Jerusalén prefiguraba la obra del Mesías. Entonces, nos vamos de inmediato al capítulo número 2. Que también comienza con una fecha. Si no olvidamos la fecha del primer capítulo, estamos en el año 520, estábamos en el mes sexto, entre agosto y septiembre, ahora estamos en el mes séptimo, septiembre-octubre, ¿sí? O sea, finales de septiembre, principios de octubre. Recuerden que septiembre viene de séptimo y octubre viene de octavo, o sea, el mes séptimo es septiembre. A los 21 días del mes, casi un mes después de que ellos se ponen manos a la obra para la construcción del templo, casi un mes después, con ese deseo de, esa disposición de haber escuchado la voz del Señor que los motiva a actuar, viene palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y el Señor le dice, habla ahora mismo, no pierdas el tiempo, Ageo. Fíjate que aquí prácticamente el mensaje de Ageo es, no perdamos el tiempo, hagamos las cosas en el momento que Dios nos las ha permitido hacer, y ahora es el momento. Entonces Dios le dice a Ageo, ahora ve a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles, ¿quién de ustedes ha quedado que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién quedó? No olvidemos que en el libro de Esdras, en el capítulo 3, ya lo estudiamos y hicimos la mención en el capítulo 1, que había personas que lloraban porque consideraban que la gloria material de este segundo templo no era igual que la del primero. Yo me imagino a estos ancianos ya de 80, 85, 90, no sé qué edad tendrían. Más de 70 sí tendrían. Pero yo me imagino que estos ancianos recordaban en su niñez cosas muy hermosas en el santuario, cuando iban a adorar. Claro, también habían limitantes. Hoy nosotros, que tenemos lugares de reunión para estudiar, para interactuar entre hermanos, para adorar, para orar, que deben ser sencillos, pero a la vez atractivos para nosotros sentirnos cómodos en un lugar donde se está adorando al Rey del Universo, ¿sí? Yo entiendo que hay situaciones económicas que en algunos lugares no lo permiten, no importa. Tu casa, hay gente que dice debajo de un árbol. No importa el lugar, pero que realmente se glorifique a Dios y que se haga todo lo posible para que sea un lugar adecuado. Dios conoce la intención del corazón de las personas. Y estas personas tenían la capacidad y ahora se les había despertado el interés por construir, pero los abuelitos ya se sentían tristes porque recordaban la infancia y decían, no es igual. No es igual. Yo me acuerdo que veía tal cosa, quizás desde su niñez tenían esas imágenes que les impactaron y deseaban que fuera igual o hasta mejor. Pero no fue así. Entonces Ageo, viendo esa circunstancia, mezcla de alegría con tristeza, pregunta, a ver, ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto la primera casa en su gloria? ¿Y cómo la estás viendo ahora? Pues yo te voy a decir que ella no es nada delante de vuestros ojos.
No es nada. O sea, lo que ustedes vieron con el primer templo no es nada. Dice el versículo número 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate. Prácticamente como se lo dijo a Josué cuando iban a conquistar la tierra de Canaán. Esfuérzate. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Eso era lo más importante, que Jehová estaba con ellos. Y todo lo que ellos hicieran, movidos por el Espíritu Santo con el deseo de glorificar a Dios, iba a ser una bendición para todos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así el Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios recuerda la historia, así como estuve con ustedes, así como los liberé y los sustenté en el desierto con pan que caía del cielo, nos está llevando al pasado para recordar las cosas maravillosas que Dios hizo, como diciéndoles, yo tengo el control de todas las cosas. No se olviden que yo he dirigido la historia de ustedes. Cuando ustedes se han dejado dirigir por mí, yo he estado con ustedes. Yo estaré en medio de ustedes. No tengan temor. No tengan miedo. ¿De qué podían tener temor estas personas? Bueno, sí, tenemos el templo construido o lo estamos construyendo, pero no tenemos muralla. Yo voy a hacer su protección. En algún momento se construirán esas murallas y se construyeron en el tiempo de Nehemías. Pero no tengan temor, yo estoy con ustedes. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Y esto es para prestarle atención. De aquí a poco en comparación con todo lo que ustedes han venido viviendo a lo largo de la historia. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Esta expresión de hacer temblar, si bien el Señor está recordando la liberación de la esclavitud en Egipto, el hacer temblar nos hace alusión a la manifestación de la gloria de Dios en el monte Sinaí, cuando Dios expresó con su voz para que todos escucharan sus 10 mandamientos, sus 10 preceptos, la norma del juicio y el fundamento del gobierno universal de Dios. Y fue allí desde el monte Sinaí donde Dios le mostró a Moisés cómo iban a construir el santuario. Y en ese mismo monte Sinaí, Dios escribió con su dedo lo que había dicho en Éxodo capítulo 20. Y tembló la tierra. Las personas al principio se sintieron temerosas, pero Moisés le dijo, no tengan temor, Dios no les va a hacer daño. Y haré temblar a todas las naciones, estremeceré a todas las naciones. No olvidemos que este mensaje se presentó después del exilio. Ya las profecías de Daniel estaban escritas. Si no has tenido la oportunidad de estudiar las profecías de Daniel, en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8 en adelante, está la revelación de los reinos sucesivos que vendrían antes del Mesías. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y después el reino eterno del Señor, con algunas especificaciones de la historia moderna. Pero en definitiva, el Señor dijo, yo voy a estremecer a todas estas naciones y vendrá. Y ahora quiero que reflexionemos bastante en este versículo número 7, que creo que es el versículo clave de todo el capítulo. Dice, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nótese la secuencia del mensaje. Primero pregunta, ¿quién ha quedado que haya visto la primera casa en su gloria? Que no es nada en comparación con la segunda. Porque el Señor hace estremecer y Dios recuerda el pacto que hizo. Recordemos que el pacto desde el inicio era ponerle fin al pecado, aplastar la cabeza de la serpiente, pagar el precio de la humanidad, redimir al ser humano. Ese es el pacto. Ahora, el compromiso que nosotros hacemos con Dios es de fidelidad, cosa que en el Edén lamentablemente no sucedió. No hubo obediencia, vino el pecado, vino la consecuencia. Ahora nosotros nos comprometemos a obedecer. Pero igualmente el pecado debe ser pagado a través de la simiente. Y aquí se describe a una persona, el deseado. ¿Quién es el deseado? El Mesías.
El deseado de todas las naciones, el que todo el mundo está esperando, no es solamente el deseado de Judá, no es solamente el deseado de Israel, es el deseado de todas las naciones. Es el Mesías prometido, es el Cristo, el mismo que estuvo aquí en la tierra, el mismo que enseñó en los evangelios, lo que está hoy en día en los evangelios, que pronto vamos a estudiar, que estamos a menos de 18 capítulos ya para comenzar el Nuevo Testamento. Ese debe ser el deseado, lo deseable, lo más anhelado. Y llenaré con la presencia del deseado la gloria de esta casa. Así que no era el templo por ser el templo, sino lo que mostraba el templo, lo que prefiguraba el templo y quién llegaría a ese templo. Ese fue el templo por donde caminó Jesús, que lamentablemente también lo vio un poco, o vio a las personas haciendo cosas inadecuadas allí, hasta tenían un mercado en el templo. Pero la gloria no era tanto por la estructura, sino por quien caminaría en él. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero hermanos, dejar este versículo hasta aquí sería irresponsabilidad de mi parte, porque seguramente, y yo estoy claro que es así, hay muchos que les gusta revisar diferentes versiones. Y yo quiero mostrarte algunas versiones con respecto a este versículo porque hay variante textual. Vamos a ver las variantes. La primera versión se llama la versión de las Américas. Fíjate lo que dice: haré temblar a todas las naciones. Vendrá entonces lo que nosotros acabamos de leer en la Reina Valera 60. Fíjate que aquí vendrán está en plural, vendrán, no dice vendrá, sino vendrán. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Una variante totalmente diferente a como lo acabamos de leer en la Reina Valera 60. Y llenaré de gloria esta casa. Cuando tú lees este versículo, tú lo que piensas es en cosas materiales. ¿Sí? Vienen los tesoros de las demás naciones y esos tesoros son la gloria de la casa. Vamos a leer otra versión. Dice: haré temblar a los gentiles y vendrá, aquí está en singular, vendrá el deseado de todos los gentiles y llenaré esta casa de gloria. La versión Dios habla hoy, que es una versión católica, dice: haré temblar a todas las naciones y traerán sus riquezas y mi templo se llenará de gloria. Entonces tenemos dos expresiones: tesoros, que va unido a riqueza, y tenemos deseado, ¿sí? Hablando de una persona. Vamos con esta otra versión. Dice: haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de las naciones. Nuevamente se hace alusión a las cosas materiales. Aquí dice: haré temblar a todas las naciones y éstas desearán venir a este templo trayendo todas sus riquezas. Otra: haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones en este templo. Otra, la versión internacional. ¿Esta es internacional? Nueva versión internacional, creo que sí. Haré temblar a todas las naciones y lo deseado, este me gusta más, lo deseado por ellas llegará allí. Allí llenaré de esplendor este templo. Otra versión: haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré el esplendor de esta casa. Otra: voy a sacudir a todas las naciones, llegarán aquí sus tesoros y llenaré el templo de esplendor. Otra más: llegarán aquí todas las naciones con sus valiosos tesoros. Haré temblar todas las naciones, llegarán aquí todas las naciones con sus valiosos tesoros, y así sucesivamente. Aquí otra cosa: vendrán los tesoros deseados de las naciones. Otra: vendrán lo más deseado de todas las naciones. Esta también me gusta. Esta es versión contemporánea. Vendrá lo más deseado y llenaré la gloria de esta casa. Vendría el deseado, que es la que ya leímos en la versión 60, y la versión 77 dice también deseado. La versión 95 también dice el deseado de todas las naciones. Y aquí muchas versiones: deseado, deseado, deseado. Bueno, esta es la traducción del lenguaje actual. Sacudiré el mar, tierra firme, haré que tiemblen las naciones, haré que traigan todas sus riquezas para llenar de ellas mi templo. Nosotros hemos venido estudiando, hermanos, a lo largo de 900 capítulos, ¿cuál es la esencia de
nuestra vida como cristianos? ¿Qué es lo principal? ¿Tú crees que Dios necesita tesoros? Vamos a estar claros. ¿Cómo solucionamos este problema del versículo 7, donde algunas versiones lo presentan como tesoros y otras como deseados? Unos como una persona y otros como objetos, como riquezas. ¿Qué es lo más deseado? ¿Qué es lo que tú más anhelas? Vamos a hacernos una evaluación primero a nosotros para poder entender este versículo en el contexto. En el contexto. Porque es que la solución de este problema quizás era buscar el hebreo. Pero el hebreo, la traducción puede ser igual para las dos palabras. Eso es lo que causa la variante textual. Que puede ser deseo, anhelo o tesoro. Lo que para ti es lo más valioso. Esa es la traducción. Lo más valioso de todas las naciones vendrá a este templo. Por eso, cuando no se tiene todo el contexto y todo el análisis y todo el estudio general de la escritura, llega la impresión de que lo más importante es lo material, porque la traducción más correcta desde el hebreo es: lo más valioso de todas las naciones vendrá a este templo y llenará la casa de gloria. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo que tú más anhelas de verdad? ¿Quieres lograr el éxito en la vida? ¿Quieres una casa propia? ¿Quieres ser un gran empresario? ¿Quieres tener mucho dinero? ¿Quieres viajar por el mundo? ¿Qué es lo que tú más deseas? Como cristiano, no está mal tener aspiraciones de crecimiento y desarrollo material. No está mal, pero no es lo principal. Lo principal es que se termine este mundo de pecado con la venida de Cristo. ¿Cuál debería haber sido el anhelo del pueblo judío en ese momento? ¿Tener casas bonitas? ¿Tener un templo esplendoroso? ¿Por qué lloraban los ancianitos? Porque ellos veían que la gloria material del templo era inferior. Con una mala traducción se podía pensar: no se preocupen, que las riquezas de las demás naciones vendrán y ahora sí tendrá gloria material. No, ese no es la esencia. Porque el versículo 8 dice, el Señor dice: mía es la plata, mío es el oro, yo no necesito nada. Dios no necesita de los tesoros del mundo. Dios no necesita de riquezas que Él mismo creó, porque Él las creó. No es lo principal. Lo principal, y en el hebreo, la cuestión del hebreo es que en el hebreo aparece en singular. Aunque el verbo es vendrán, y esto es claro porque yo lo leí en el hebreo, y la traducción es vendrán en plural, vendrán. Por eso es que algunos traducen los tesoros. Pero el sujeto del verbo es en singular. Vendrán el deseado. Vendrá lo deseado. Quizás esto de plural o singular también nos lleve a un estudio más profundo de la naturaleza del Señor. Pero lo que Ageo dice, lo más valioso que pasará por este lugar, es lo que todo el mundo desea. Ya basta de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta muerte, tanto pesar, tanto crimen, tanta corrupción, tantas mentiras. Ya, mire hermanos, por más irreligioso que sea un ser humano, lo que más desea es tranquilidad en un mundo donde ya no haya tanta maldad. Por eso es que muchas personas ponen su confianza en los gobernantes, porque aspiran a que las cosas van a ser mejor. El verdadero tesoro, lo que llenará la gloria de esta casa, no es lo material, porque mía es la plata, mío es el oro. Yo no necesito que aquí llegue ningún tipo de material costoso. Si al principio yo mandé a hacer, el Señor, ¿no?, mandó a hacer un santuario de madera sencillo, forrado en oro, es porque todo eso le pertenece al Señor. Y porque quería mostrarle la sencillez y la hermosura del plan de salvación. Vendrá el deseo de todas las naciones y llenará la gloria de esta casa. Por cierto, hay un libro, ya estamos a poco, estamos a 18 capítulos de comenzar los evangelios. Y hay un libro que vamos a estar utilizando para disfrutar también la lectura de los evangelios. Se llama El deseado de todas las gentes. Yo lo he recomendado. Aquí hay una explicación cronológica de la vida de Cristo, que está unido a otros libros más. Sí, no es un evangelio diferente, es como la organización de los 4 evangelios en un solo libro. El deseo. Si te gustaría recibir este libro, yo te lo puedo obsequiar en formato PDF. Lo que tienes que hacer es escribirme el número que aparece en pantalla y cuando lleguemos a los evangelios vamos a ir conociendo en orden cronológico
la vida de nuestro Señor Jesús. Yo particularmente estoy deseoso de estudiar la vida de mi Salvador más a profundidad y compartirla con ustedes porque Él es el deseado de todas las naciones. Versículo número 9. La gloria postrera de esta casa que ustedes ven como que, ay, no es la misma que construyó Salomón. Bueno, tampoco fue la misma que construyó Moisés. Pero es que lo importante no es el material en sí, aunque Dios fue muy explícito en los materiales que iban a utilizar. Porque quería ilustrar lo que realmente eso significaba. No importa el tamaño, aunque Dios dio un tamaño. Pero evidentemente era una sombra de las realidades celestiales. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, no por las posesiones materiales, sino por quien caminaría por aquí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz. ¿Y quién es el príncipe de paz según Isaías? Pues aquel niño nacido, que sería admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ese mismo cordero que fue o que sería llevado al matadero. Y delante de sus trasquiladores no abriría su boca. Y nuestros pecados fueron sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era la única manera que hubiera la verdadera paz, el shalom, la plenitud. Habrá paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Versículo número 10. A los 24 días del mes noveno, ya 2 meses después. O sea que pudiéramos decir que este primer mensaje o este segundo mensaje de los 4 que tiene todo el libro termina en el capítulo 2, verso 9, diciendo: la gloria del segundo templo será mayor que el primero por el deseado de todas las gentes. Ahora, dice el versículo número 10 que 2 meses después, en el mes noveno, en el segundo año, seguimos en el mismo año, o sea, todo esto ocurrió en el mismo año, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes, a los encargados de la vida espiritual, pregúntales a ellos acerca de la ley. ¿De qué ley está hablando? Según el contexto no está hablando de los 10 mandamientos, ¿ok? La ley, la palabra ley en hebreo es Torah. Y Torah son todas las enseñanzas que aparecen en el Pentateuco. Entonces pregunta acerca de la Torah, de las leyes ceremoniales. Vamos a hacer una ilustración de las leyes ceremoniales. Versículo 12. Si alguno lleva carne santificada era un animal que se iba a llevar al santuario para sacrificarlo. Carne santificada. Si alguno llevare carne santificada en la falda, o sea, un animal que toca su ropa, y con el velo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada estas cosas? Entonces la respuesta de los sacerdotes, o sea, una pregunta de reflexión, no, vamos a analizar un poco la Torá. Si yo llevo una carne que se ha sacrificado, que se ha santificado, que se ha presentado en el altar, que el sacerdote agarró parte de la carne que le corresponde como sacerdote, vamos a hablar de la Torá. Si esa carne llegara a tocar por casualidad alguna otra cosa, ¿será esa otra cosa santificada? Entonces después de la liberación, no puede, porque lo santo es la carne, no los objetos. Es la carne la que es santificada. ¿Ok? Ahí entraron a una discusión de ley. Ok, vamos a una segunda pregunta. Dice el profeta Ageo: si una persona inmunda, ¿qué se considera una persona inmunda? Había varias maneras de considerar una persona inmunda. Y había un proceso de purificación. Pero si una persona era inmunda hasta la tarde, si esa persona... Recuerda que todo esto era por el santuario, ¿no? Y eso lo explicamos aquí en los libros de Números, Deuteronomios, Levítico principalmente. También estuvimos hablando de esa temática. Si una persona inmunda a causa de cuerpo muerto, es decir, tocó un cadáver, y esta persona tocare alguna cosa de estas que acabo de mencionar, ¿esas cosas serán inmundas? Y entonces los sacerdotes respondieron: inmunda será. ¿Sí? O sea, si una persona toca algo inmundo, pues está inmundo. Si una cosa santa toca algo inmundo, ese inmundo no se va a hacer santo. Hay una discusión allí. Ok, después de haber hecho la discusión, el profeta Ageo dice: mira, así es este pueblo. Así es este pueblo.
Esta gente delante de mí, dice Jehová, Dios les mandó a decir a ustedes, por medio de esta reflexión, de esta discusión, Dios les mandó a decir a ustedes, así mismo son ustedes. Toda obra de sus manos y todo lo que aquí se ofrece es inmundo. Y los sacerdotes se quedaron pasmados. ¿Cómo que es inmundo? Claro, porque ustedes están teniendo las ceremonias religiosas, pero tienen un problema del corazón, un problema de la mente. O sea, ustedes no están sintiendo el verdadero arrepentimiento, el verdadero gozo de los sacrificios. Ustedes no están haciendo las cosas correctas. O sea, están manteniendo las formas de culto, y esto también es una reprensión para nosotros. El hecho de que yo asista a una iglesia X, la que sea, no me hace santo. Mire, hermano, ahorita que este mundo tecnológico está tan descontrolado, yo lo he visto, y quizás yo también he caído en el mismo error y estoy tratando de mejorar esa situación. Cuando vamos a nuestras iglesias ya ni siquiera llevamos la Biblia, llevamos el teléfono. Y voy a revisar la Biblia en el teléfono, el comentario X tal, llega un mensaje y se desvía mi mente, ¿sí? Entonces estoy ahí, pero no estoy allí. Y muchas personas les pasa igual, están allí, pero no están allí. Tienen su mente en otro lado, están de cuerpo presente, pero su mente está divagando por otras cosas. Lo mismo sucedía en Jerusalén. Estaban haciendo las ceremonias, pero estaban pensando en otras cosas. Estaban cumpliendo con los ritos, pero en realidad no deseaban estar allí, querían estar en sus cuestiones personales. Y él le hace una reflexión primero a los sacerdotes. Si la reflexión comienza primero con los de adentro, con los encargados de la vida espiritual. Y él les dice, mira, mediten en vuestro corazón. Nuevamente se hace la palabra, reflexionen. Este profeta, quizás por la edad que tenía, era muy sabio al momento de hablar. Mediten en vuestros corazones, hagan una autoevaluación. Desde este día, a partir de este momento, no pierdan más el tiempo, a partir de hoy. Antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes de que comience y se elabore toda esta construcción, porque ya se habían echado las bases, pero antes de que ustedes terminen la construcción, ahora es que ustedes tienen que tener una experiencia de renovación espiritual. Antes de que sucedan estas cosas, o antes de que sucediesen estas cosas, antes de que pasaran todo lo que acabamos de hablar, o todas las exhortaciones que les he venido diciendo en estos últimos días, ustedes venían al montón. ¿Qué es el montón? Era el lugar donde estaban las reservas de cereales. Ustedes venían al montón de 20 efas, una cantidad específica de grano, y solamente hallaban la mitad, hallaban 10. Venían al lagar, que era donde se machacaban las uvas para sacar el vino, o los olivos para sacar el aceite, para sacar 50 cántaros, y nada más sacaron 20. O sea, ustedes se dieron cuenta de que no están prosperando materialmente, y es una razón, y es que están más concentrados en sus propios negocios que en las cosas espirituales, y Dios ha permitido que si ustedes no le dan importancia a lo espiritual, que son los sacerdotes, y Jerusalén debe ser el centro de adoración a Dios para que las personas puedan ser o ellos puedan ver en nosotros una luz para que vengan a buscar la salvación del Señor. Si nosotros no comenzamos a hacer esa reforma, nos vamos a prosperar. No vamos a prosperar. Entonces el Señor le dice, mira, yo os herí con viento solano, viento caliente, caluroso, no había lluvia, con tizoncillo, con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Estaban convencidos, tenían la teoría, pero no estaban convertidos. Una reprensión fuerte. Y vuelve en el versículo 18 a decir, meditad pues en vuestro corazón. Hermanos, meditemos, reflexionemos, autoevaluémonos. Ese es el mensaje de Ageo. Desde este día, ahora, no esperes hasta mañana. Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Constantemente necesitamos autoevaluarnos, dejar el orgullo, dejar la autosuficiencia, dejar de poner nuestra confianza en la estructura, y tengamos una relación personal y transformadora con nuestro Salvador, el deseado de todas las naciones. Seamos templo del Espíritu Santo y todos los días renovemos nuestra experiencia espiritual. Y esa es la esencia que yo veo en este libro del profeta Ageo. ¿No está aún la simiente en el granero? ¿La semilla? O sea, la semilla está en el granero. Ustedes están
guardando la semilla para la cosecha del próximo año. ¿No está la semilla aún en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Si ustedes hoy se proponen a ser fieles, si ustedes meditan y toman una decisión de mantener fidelidad al Señor, aunque no sea tiempo de cosecha, yo a ustedes los voy a bendecir, no los voy a abandonar. Así como les di pan a vuestros padres en el desierto, así los voy a sustentar. Mi querido hermano, no esperes ver la bendición. En realidad la bendición ya ha caído sobre ti, solo que no te has dado cuenta. Sé tú la bendición, sé tú la bendición. Comienza en este día y Dios no te va a abandonar, te va a prosperar, te va a ayudar. No lo hagas por conveniencia, hazlo porque te nace. Que Dios sea glorificado y vas a ver los resultados. Y yo se los comento porque, mira, yo les digo estas palabras porque yo lo he experimentado en mi vida. Ha sido parte de mi experiencia. Cuando ponemos nuestra plena confianza en el Señor, a pesar de nuestros errores, porque siempre nos equivocamos, el Señor nos va a prosperar y nos dará siempre lo necesario para que haya en nuestra vida seguridad en todos los sentidos. Pero lo primero es lo espiritual. ¿No está aún la simiente en el granero? La vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol, ni el olivo han florecido todavía. O sea, ni esperanza que haya fruta. Pero yo a ustedes los voy a bendecir. Desde lo humano es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y dice el versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo en ese mismo día, 24 días del mes noveno, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Nuevamente recordándonos el pacto. Yo tengo el control de todas las cosas, trastornaré el trono de los reinos, como reconfirmando el cumplimiento de las promesas de que los reinos sucesivos se iban a caer para darle paso al reino universal del Señor, el reino eterno que jamás será destruido. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben no tengan temor. Yo los voy a proteger y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, oh Zorobabel, siervo mío. ¿Qué concepto tiene Dios de cada uno de nosotros? A Zorobabel lo consideraba como su siervo. O sea, qué bonito que el profeta le diga a Zorobabel, mira, el Señor te manda a decir, siervo mío, tú eres mi siervo. Así dice Jehová, yo te pondré a ti como anillo de sellar. Esto significa que te voy a dar autoridad. Mantén tu fidelidad y tú vas a ser mi anillo de sellar. La autoridad que yo te daré, porque todo lo que tú hagas será para la gloria del Señor. Yo te escogí, yo te seleccioné, yo te llamé, yo te puse en este lugar para que hagas y vivas de acuerdo a lo que yo he establecido. Eso es lo que significa, te pondré como anillo de sellar. Y hoy, mi querido hermano y hermana, no importa dónde estés, no importa tu condición socioeconómica, no importa tu posición social, no importa si no tienes responsabilidades eclesiásticas, si eres una persona que está nueva en la iglesia o que estás aprendiendo de la palabra, que no conoces mucho, a medida que te vas alimentando y vas compartiendo, tú eres un siervo de Dios amado, escogido, eres el sello de la autoridad de Dios porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Aliméntate de la palabra y compártelo con otras personas. Sé una bendición. Y espera constantemente al deseado de todas las naciones. Las riquezas son circunstanciales. La verdadera riqueza, lo más deseable para nosotros, es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Mientras tanto, mientras ese día llega, tenemos la autoridad del cielo para vivir de acuerdo a su voluntad. Y el Señor derramará su bendición porque Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Y así termina este segundo capítulo y último del libro del profeta Ageo, con un mensaje que, si lo meditamos, lo reflexionamos y lo ponemos en práctica, fortalecerá nuestra fe y nos ayudará a vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde.
Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti